Hay errores del pasado que te siguen como si fueran una sombra, ¿verdad? Te despiertas, sigues tu día, incluso ríes, trabajas, conversas, pero basta un detonador, un recuerdo, un nombre, una foto antigua, y ahí viene esa sensación. Lo arruiné todo. No merezco seguir adelante. Nunca me perdonaré por esto. Es como llevar una mochila llena de piedras invisibles. Nadie las ve, pero tú sientes el peso en cada paso. Y entonces viene la pregunta que tal vez nunca te hayas hecho de verdad. ¿Y si el problema no es el error en sí, sino la forma en que te aferras a él? Antes de que nos sumerjamos en esto, déjame pedirte una cosa. Si estas conversaciones te ayudan a respirar un poco más ligero, a mirar tu historia con otros ojos, suscríbete al canal. Piensa en esto como un recordatorio recurrente de que no eres el peor momento de tu vida. Cada vez que la culpa golpee, tendrás un lugar al que volver, un espacio para recordar que es posible transformar el dolor en sabiduría. Imagina de nuevo esa mochila. Cada error, cada elección de la que hoy te arrepientes se convirtió en una piedra ahí dentro. Algunas pequeñas, casi olvidadas, otras enormes, que abrazas como si fueran un castigo merecido. Y aquí entra un punto que Alan Watts exploraba mucho, la idea de que la culpa, de la manera en que la vivimos, muchas veces no sirve para reparar nada, solo para mantenerte atrapado. En lugar de despertarte, te congela. Y una vida congelada no te transforma ni a ti ni al mundo. Hay una ilusión muy fuerte aquí, la de que si te perdonas, es como si estuvieras pasando por alto lo que hiciste, como si el sufrimiento fuera la única forma legítima de honrar el error. Entonces piensas, si todavía me duele, es porque me importa. Si lo suelto, es porque no me importa. Pero no, perdonarse no es olvidar, es elegir seguir adelante. Y vamos a repetir esta frase algunas veces, porque tu sistema aprendió lo opuesto durante años. Seamos honestos, existen errores que lastimaron a otras personas, errores que tuvieron consecuencias reales, concretas, relaciones que terminaron, oportunidades que se esfumaron, palabras que no se pueden retirar. No voy a fingir que basta con respirar hondo y todo se resuelve. No es así. Lo que cambia no es el pasado, es el papel que el pasado ocupa en tu conciencia. Alan Watts decía que el pasado es como olas que ya rompieron. Aún escuchas el ruido, pero la ola en sí ya no está ahí. El problema es que vivimos intentando nadar en una ola que ya se convirtió en espuma. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué exactamente ganas manteniendo esa culpa viva? Parece cruel preguntar esto, pero es liberador. ¿Será que, en algún nivel, sientes que mereces cargar con ese dolor? ¿Que eso te convierte en una buena persona, solo porque no olvidaste lo que hiciste? ¿Será que usas la culpa como prueba de carácter? Si es así, es como usar unas esposas como medalla. Por fuera, parece noble. Por dentro, es una prisión. Date cuenta de cómo funciona esta dinámica. Te equivocaste, te arrepentiste, pero en lugar de transformar ese arrepentimiento en acción, en responsabilidad, en cambio, lo transformas en autoataque, y el autoataque no ayuda a nadie. No repara la herida, no devuelve el tiempo, no sana a la otra persona. Es como golpear el agua intentando apagar el reflejo. Hace ruido, te cansa, y no cambia la imagen real. Alan Watts hablaba mucho sobre cómo nos sentimos separados del resto del mundo, como si fuéramos una entidad aislada, flotando en una realidad hostil. Cuando miras tus errores solo a través del lente del yo, te colocas en el centro del universo. Es duro escuchar esto, pero es verdad. La culpa exagerada también es una forma de egocentrismo. Todo gira en torno a tu error, tu dolor, tu vergüenza. Y casi nunca esto se convierte en contribución al todo. Entonces, traigamos otra imagen. En lugar de la mochila, piensa en la vida como un río. El río no regresa a buscar el agua que ya pasó. Sigue, pero todo lo que pasó por él lo transformó. La forma que hizo en el cauce, las curvas que tuvo que crear,
las piedras que lo desviaron. ¿Notas la diferencia? El error no desaparece, se integra, se convierte en una curva del río. En cada curva, el río aprende una forma diferente de fluir. Perdonarse no es olvidar, es elegir seguir, dejando que el pasado te enseñe el camino, no que se convierta en una presa. Pero tal vez estés pensando, ok, bonito en la teoría, pero ¿cómo hago esto en la práctica? Vamos a dividirlo en capas. La primera es la capa de la honestidad brutal, sin historia extra, sin soy horrible, soy un monstruo, solo el hecho desnudo y crudo. ¿Qué hice? ¿Qué realmente sucedió? No lo que mi culpa repite 1000 veces. ¿Qué, concretamente, ocurrió? ¿Quién fue afectado? ¿Cómo? Este inventario duele, pero es diferente a autoflagelarse. Es mirar el error de frente, no seguir girando en torno a él. La segunda capa es la responsabilidad. Y aquí entra una frase mantra que quiero que guardes. Esto no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad no es castigarte eternamente, es preguntar, ¿hay algo que pueda hacer ahora? ¿Pedir disculpas? ¿Corregir lo que se pueda corregir? ¿No repetir el patrón en otras relaciones? ¿Cambiar una actitud concreta? Si hay acción posible, ese es el camino. La culpa sin acción es energía estancada, pudriéndose. ¿Y si ya no hay nada que puedas hacer en términos prácticos? ¿La persona ya no está en tu vida? ¿O la situación quedó atrás de una manera en que no hay forma de rebobinar? Ahí entra otra forma de responsabilidad, transformar. No puedes volver al pasado, pero puedes evitar que el mismo nivel de inconsciencia siga dominando tus elecciones. Puedes decidir ser el tipo de persona que no repite ese patrón con nadie más. Y esto, aunque no borre el pasado, cambia su impacto en el mundo. Hay un punto delicado aquí. A veces, la culpa que cargas ni siquiera es totalmente tuya. Fue amplificada por alguien que se aprovechó de tu miedo a equivocarte. Padres, parejas, figuras de autoridad que usaron la vergüenza como forma de control. Mira lo que hiciste. Siempre lo arruinas todo. Nadie te va a querer si sigues así. Con el tiempo, internalizaste esas voces. Hoy ya ni necesitas que alguien te lo diga. Tú mismo lo repites. En esos casos, es importante darte cuenta de que el error fue real, pero la narrativa sobre él fue distorsionada. Es como si alguien colgara un espejo de feria frente a ti. El reflejo eres tú, pero todo deformado. Perdonarse también es quitar esos espejos de enfrente. Preguntar, ¿esta culpa tiene el tamaño del hecho o el tamaño del trauma de quien me acusó? Son medidas muy diferentes. Y aquí necesito hacer una pausa importante. Si cargas culpas ligadas a situaciones de abuso, violencia, trauma pesado, cosas en las que fuiste víctima y aún así te sientes culpable, esto no es algo que debas enfrentar solo. Ahí entra otro nivel de cuidado, de acompañamiento profesional, terapia, apoyo especializado. No eres débil por necesitar esto. Eres humano. Y algunas piedras de la mochila son demasiado grandes para levantarlas sin ayuda. Esto no es debilidad, es responsabilidad con tu propia salud. Volviendo, una de las trampas más sutiles es creer que el perdón de uno depende del perdón del otro. Solo me perdonaré si esa persona también me perdona. Parece bonito, parece humilde, pero, en la práctica, es entregar la llave de tu libertad emocional en manos de alguien que tal vez nunca esté listo para eso. Puedes reconocer el error, sentir el peso de lo que sucedió, desear profundamente que la otra persona se sane y, aún así, elegir no pasar el resto de tu vida encadenado a su juicio. Alan Watts decía algo que, traducido libremente, es más o menos así. Tú no eres algo que el universo encuentra, eres algo que el universo hace, como una ola es hecha por el mar. Si esto es verdad, tu transformación no es algo que sucede separado del mundo. Cuando te perdonas de forma verdadera, no como excusa, sino como responsabilidad y aprendizaje, cambias la forma en que la vida se expresa a través de ti.
Y eso impacta todo a tu alrededor. Piensa en una persona que admiras, alguien que hoy tiene una presencia tranquila, madura, inspiradora. ¿De verdad crees que esa persona nunca se equivocó feo? La diferencia es que no se quedó viviendo para siempre en el peor capítulo de su propia historia. Usó aquello como combustible para madurar. Perdonarse no es olvidar, es elegir seguir. Cuando haces esto, tu pasado deja de ser una prisión y se convierte en una especie de biblioteca interna. Consultas, aprendes, pero no acampas ahí dentro. Llevemos esto al día a día. Cuando el recuerdo de un error golpee, en lugar de entrar automáticamente en la narrativa «soy una persona terrible», intenta hacer 3 preguntas sencillas. ¿Qué sucedió de forma concreta? ¿Qué he hecho o puedo hacer ahora para reparar? ¿Qué aprendí y puedo vivir diferente de ahora en adelante? Estas preguntas te traen al presente, porque es aquí, y solo aquí, donde la vida puede ser transformada. A la culpa le gusta la oscuridad. Crece en el silencio, en lo no dicho, en el secreto. Muchas veces, la simple acción de hablar sobre lo que sucedió con alguien de confianza, un amigo, un terapeuta, alguien que no te juzgue, pero que tampoco te dé la razón sin más, ya comienza a disminuir el peso. Cuando hablas en voz alta, el monstruo que parecía inmenso se muestra un poco más pequeño. No desaparece, pero se encoge. Y empiezas a sentir, tal vez pueda cargar esto de una manera diferente. También está la idea de pagar por el error a través del autosabotaje. Lo sabes. Te alejas de cosas buenas, arruinas oportunidades, eliges caminos que te lastiman, como si estuvieras todo el tiempo diciendo, no merezco que me vaya bien porque hice aquello en el pasado. Esto es como si el río decidiera secarse porque un día se desbordó. No tiene sentido. Justamente porque te equivocaste, sabes lo que el error puede causar. Esa conciencia podría usarse para proteger, cuidar, construir. Esto no es egoísmo, es responsabilidad. En algún momento, necesitas preguntarte, ¿a quién ayudo manteniendo esta pena perpetua? ¿El mundo mejora contigo, paralizado, avergonzado, encogido? ¿Las personas que tal vez fueron afectadas por tus errores están más protegidas porque te odias a ti mismo? ¿O sería más útil si te convirtieras en alguien más lúcido, más presente, más amable, incluso contigo? La transformación no comienza cuando todo está resuelto. Comienza cuando eliges una postura diferente, aún con todo, todavía medio confuso. Alan Watts hablaba mucho del ahora, como el único lugar donde la vida sucede. No transformas el ayer, transformas el modo en que el ayer vive dentro de ti hoy. Y es ese cambio el que altera las próximas elecciones, las próximas conversaciones, los próximos encuentros. Imagina que cada error tuyo se convirtió en una semilla. Algunas cayeron en suelo árido, otras en suelo fértil. Puedes ignorarlas, dejar que todo se pudra, o puedes decidir cuidar ese terreno. Mirar cada semilla y decir, de aquí voy a hacer brotar algo diferente. A veces es un pedido de perdón sincero. A veces es un cambio en la forma en que hablas con la gente. A veces es la decisión de nunca más usar con otros la misma dureza que usaron contigo, o que usaste un día. Perdonarse también tiene que ver con aceptar que eres un proceso, no un producto final. No eres una etiqueta fija, como el que se equivocó en esa situación. Eres un flujo, como el río. ¿Alguna vez pensaste si se resumiera un río entero a esa parte donde atraviesa un lugar feo? Ah, ese es el río de la zanja sucia, ignorando todas las otras curvas, todas las partes en que es cristalino, todas las vidas que sostiene. Es eso lo que haces cuando te resumes a tu peor momento. ¿Y cómo transforma esto el mundo? Parece abstracto, pero no lo es. Una persona que se perdona de verdad tiende a ser menos rígida, menos vengativa, menos punitiva con los demás. Empiezas a exigir menos perfección y más autenticidad. Cuando alguien se equivoca cerca de ti,
En lugar de solo señalar, recuerdas, yo también estuve ahí. Y eso cambia el tono de la conversación. El mundo no mejora solo con grandes actos heroicos. Mejora con estos pequeños cambios de postura, repetidos muchas veces. Piensa en un ciclo. Fuiste herido, te equivocaste, heriste a alguien, te culpaste, te cerraste. Si nada cambia, esto sigue girando. Cuando te perdonas de forma responsable, interrumpes ese ciclo. Te conviertes en ese punto en la línea de la historia donde la cosa cambia de dirección. A Alan Watts le gustaba decir que, en cierto sentido, cada uno de nosotros es el universo, despertando a sí mismo. Cuando despiertas a tu propia capacidad de transformar la culpa en conciencia, es como si un pedacito del mundo hubiera despertado también. No es un camino lineal. Habrá días en que te despertarás ligero, creyendo que por fin soltaste esa piedra. Y, de repente, el recuerdo vuelve con todo, como si estuvieras empezando de cero. No es así. Cada vez que esto sucede, tienes más recursos, más comprensión, más herramientas. Puedes respirar hondo y repetirte. Perdonarse no es olvidar, es elegir seguir. Decir esto no borra el dolor, pero organiza el corazón. Al final de cuentas, la pregunta no es si mereces o no perdonarte. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la vida que todavía tienes por delante? ¿La vas a gastar entera pagando por algo que ya pasó? ¿O la vas a usar para crear algo que aún no existe? Esto no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad con la parte del mundo que solo tú ocupas, con las personas que aún se cruzarán en tu camino, con las historias que todavía puedes escribir. Tal vez hoy lo que puedes hacer es muy simple: detenerte, cerrar los ojos y decirte a ti mismo, con sinceridad, reconozco lo que hice, acepto el dolor que esto causó, elijo aprender de esto y, poco a poco, elijo soltar esta culpa. No necesitas sentir nada espectacular. Es más como plantar una intención en el suelo. Si riegas eso con acciones consistentes, tarde o temprano, algo brotará. Recuerda la mochila. No necesitas tirar todas las piedras a la vez. Empieza sacando una. Una culpa específica, un episodio, un peso que puedas trabajar ahora. Mírala, entiéndela, repara lo que sea posible. Transforma la energía en un gesto concreto y pon esa piedra en el suelo, como parte del camino, no más dentro de la mochila. De piedra que te paraliza, se convierte en piedra sobre la que pisas para seguir. Y recuerda el río. No vuelve a buscar el agua, pero sigue cargando la memoria de todo lo que tocó. Tú también eres así. Nada de lo que sucedió se pierde totalmente. Pero nada necesita definir totalmente quién eres. Puedes honrar lo que hiciste mal sin reducirte a ello. Puedes asumir la responsabilidad sin condenarte a prisión perpetua. Puedes sentir dolor sin hacer de él tu casa. Perdonarse no es olvido, es dirección, no es egoísmo, es responsabilidad. Y, cuando empiezas a caminar con esa conciencia, algo silencioso se esparce. Las personas a tu alrededor lo notan, incluso sin que lo expliques. La forma en que hablas cambia. La forma en que escuchas cambia. La forma en que te equivocas, porque seguirás equivocándote, también cambia. En lugar de hundirte, aprendes a volver a la superficie con más rapidez, más amabilidad, más verdad. Si este video tocó esa parte tuya que vive en guerra con su propio pasado, tal vez eso ya sea una señal de que algo en ti está listo para otro tipo de relación consigo mismo. Honra esa señal. Y, si quieres seguir explorando estas conversaciones, suscríbete, quédate cerca. La culpa grita, pero la transformación suele llegar en voz baja. A veces, todo lo que necesitas es un poco de silencio y un recordatorio. Eres más que el peor error que has cometido.